Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de Historias dignas de ser contadas. Esta iniciativa que gracias a Luis Collantes tenemos para Máquina de Networking. Esta tarde tenemos la oportunidad de conversar con Óscar Velasco desde México. Óscar, ¿cómo estás? Estoy maravillosamente bien entusiasmado para poder contribuir con ustedes un poquito en algo y en el crecimiento de sus negocios. Fantástico. Oye, estás en México, ¿verdad? Mira, te cuento, ahora llegué a México hace una semana, pero me pasé 4 meses en Estados Unidos. Tengo allá 2 propiedades en Florida, en una ciudad que se llama Clearwater, Florida, y ahí estuve 4 meses estudiando un curso de crecimiento personal, pero claro, tuve que echar 4 meses por lo mismo que estuve en cuarentena un tiempo y entonces suspendieron las clases. Fue un lío, un follón. Y ahora ya regresé hace una semana y aquí ando dándole durísimo. Muy bien, fantástico, Óscar. Bueno, pues como cada jueves, a mí me gusta que seáis vosotros quienes os presentéis. Así es que si te parece, dinos quién es Óscar Velasco. Bueno, mira, yo terminé la carrera de químico farmacéutico biólogo en la Facultad de Química de la Universidad La Salle, acá en México, en Ciudad de México. Terminé con una mención honorífica que le llaman, y de ahí pues me fui a trabajar en puestos directivos técnicos, específicamente a varias empresas, porque yo soy ingeniero en alimentos, digamos que esa es la especialidad con la que salí. Entonces fui gerente de producción, de investigación y desarrollo y control de calidad, estuve en el área de ventas y después un amigo me invitó a su empresa de capacitación y ahí fui el director general de una sucursal que él tenía en la Ciudad de México, porque tenía otra en la ciudad de Cuernavaca, que está a una hora de la Ciudad de México. Luego de ahí, bueno, me di cuenta que teniendo un empleo, pues yo iba a tener un tope en los ingresos. Entonces, basado en la primera ley de la riqueza, que dice que si alguien quiere ser rico algún día, porque esa es su voluntad, pues lo primero que tiene que hacer es no tener un tope en los ingresos. Y los empleos pues siempre tienen esa peculiaridad, pues te pagan por semana, por quincena o por mes. Entonces, en algún momento dado me sentí seguro y junto con mi esposa Mari, que es mi socia en Amway también, y ahora en aquel entonces ya casados, pusimos una farmacia, ¿sabes? Solo que ahora la farmacia sí nos dejaba más plata, pero era un verdadero suplicio, porque entonces abríamos a las 9 de la mañana, cerrábamos a las 10 de la noche y trabajábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana, de lunes a domingo, los 365 días del año, y nunca cerramos en 13 años. ¿Tú te imaginas? Bueno, pero entonces esa farmacia llegó un momento en que ya no vendía más, pues porque al haber más farmacias alrededor, entonces se me ocurrió abrir una segunda farmacia. Y ahí voy. Métete en todo el tipo del tema porque hay que conseguir empleados y tal. Y resulta que esta no daba utilidades, tampoco pérdida, pero entonces también llegó un tope. Entonces, estando en eso, un amigo de la Escuela de Desarrollo Humano, porque siempre he estado estudiando, me dice, oye, ¿por qué no nos unimos y hacemos un negocio de bienes raíces como corredor inmobiliario? Entonces le dije, bueno, va. Y entonces rentamos unas oficinas, él me enseñó toda la profesión y se volvió muy bueno también, pero también había que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos y sobre todo los fines de semana, que es cuando la mayoría de la gente tiene tiempo, vamos a decir, para ver las propiedades. Entonces, bueno, y ya para terminar, mi vida era trabajar de lunes a domingo y no era vida, ¿no? Entonces un día me habla un amigo de la preparatoria y me dice, Oscarito, ¿te gustaría tener libertad financiera? Fíjate la palabra, la frase, pues, libertad financiera. Para mí, esa frase no era cotidiana. Para mí era una novedad, libertad financiera. Entonces él me pregunta, ¿tú sabes lo que es libertad financiera? Claro que me quería invitar a Amway, pero primero me preguntó. Y yo le dije, no, pues no supe darle una definición. Entonces me dice, te voy a dar una definición. Te voy a decir la definición que me dio, porque está íntimamente relacionada con el objetivo de Amway, obviamente, que es el negocio que hacemos. Entonces me dijo, libertad financiera se define como la habilidad para, para desarrollar la habilidad y los conocimientos para tener el estilo de vida que tú quieras sin necesidad de trabajar ni depender de alguien más por dinero. A mí me llamó la atención sin necesidad de trabajar. No es que yo sea flojo, entiéndame que no fue por eso, pero es que después de trabajar 16 horas diarias de lunes a domingo, la posibilidad de algún día tener un poco más de tiempo me enganchó.
Entonces le dije, a ver, ¿de qué se trata? Total, ya nos citamos y fue que empecé a hacer Amway en abril de 1991. Date la cuenta de la fecha. Y en 2 años Antes de y ayer. 3 meses, mi esposa y yo nos pusimos listísimos, nos enfocamos con una expectativa positiva, con un sentido de urgencia, y en 2 años y 3 meses calificamos a diamantes. Eso fue en julio de 1993. ¿Tú te imaginas? Desde entonces a la fecha, ¿qué te puedo decir? Mi vida ha sido sumamente divertida. Bueno, ya de joven era divertida, ¿no? Porque creo que incluso llegaste a viajar por Europa tocando la guitarra. Ah, bueno, es que esa es una historia, claro, si me haces esa pregunta, claro, es que eso suma. Cuando yo terminé lo que se llama la preparatoria, no sé cómo le llaman ahí en España, pero es que haces primaria, secundaria, preparatoria. Entonces, antes de entrar a la universidad, yo me organicé con 2 amigos para hacer un viaje de aventura, de mochilero, como se dice, por Europa. Y entonces yo conseguí, metiendo cartas, que me autorizaran viajar por Transportación Marítima Mexicana, es una compañía mexicana que renta barcos, y entonces me dieron la autorización de viajar en un barco sin pagar y sin que me pagaran. Claro, tenía yo que hacer una labor de obrero, entonces me tocaba pintar el barco, quitarle el óxido y tal, pero me daban de comer y me transportaban. Entonces tuve que bajar a Houston, Texas, de ahí tomé el barco y viajé a Francia. De Francia hicimos otra escala en Alemania, luego en Londres y luego subió a Escocia, a un puerto que se llama Greenock, ¿cómo se llama? Sí, cerca de Glasgow, Greenock. Ahí me bajé y tuve que esperar a mis amigos 2 semanas, pues porque uno consiguió también un viaje en barco y el otro no consiguió viaje en barco, entonces tuvo que ir en avión. Y de esa manera, ahí nos vimos y empezamos a viajar de autostop, así como le llaman. Y entonces en las ciudades que visitábamos, sacábamos las 3 guitarras, porque llevábamos una bolsa de dormir, una tienda de campaña, una estufa, las 3 guitarras, y con eso viajábamos, ¿no? Entonces fue maravilloso porque poníamos un sombrero y la gente que pasaba, pues nos ponía, cantábamos Cielito lindo, ya sabes, de la Sierra Morena, cielito lindo, y así. Entonces la gente nos ponía plata. Y con eso alargamos el viaje, ¿qué te puedo decir? 6 meses, porque traíamos plata como para 2 meses, pero con la cantada se alargó. Claro, yo tenía que regresar a finales del año de 1973, porque a principios del 74 empezaba mi carrera en la universidad y entonces, pues tampoco se trataba de sacrificar eso, ¿no? Y así fue Muy esa bien. historia. Con lo cual has sido un buscador de sensaciones, de experiencias e incluso de una vida interior que creo que tienes también. Bueno, te voy a contar. Siempre mi búsqueda personal ha sido saber quién soy, por qué existo, hacia dónde voy, cuál es la razón de la existencia. En ese viaje incluso, déjame que te cuente, eh, escribí a mis padres, porque en aquel entonces no había WhatsApp, no había internet, en 1973. Entonces, escribí una carta a mis padres que se mandó desde no sé qué ciudad, por el método tradicional del correo. Todas las contestaciones habíamos acordado que me las mandaran a la Embajada de México en Londres, porque es que ese iba a ser, digamos, nuestro punto de recopilación de cartas, ¿no? Yo tenía en aquel entonces una novia, que no es la esposa de ahora, pero bueno, así la historia, ¿no? Y entonces escribo a mis padres, porque ese viaje a mí aunque lo hice con 2 amigos, había muchos momentos de introspección y llegué a la conclusión de que yo me quería ir a la India a viajar de peregrino. ¿Tú te imaginas? O sea, yo le escribo a mis padres, me voy de peregrino a la India. Volaré de Londres a Nueva Delhi y ahí me quedo hasta encontrar la explicación a la existencia. Ay, madre. Entonces, le escribo eso a mis padres. Mi papá me contestó una carta escrita a máquina de escribir, porque como médico que era, no le entendías la letra, entonces tenía que escribir. Pero me dedicó casi 3 hojas, impresionante, para tratar no de convencerme de que no me fuera, porque mi papá muy inteligente no me lo prohibió, casi que si me lo prohíbe, capaz que me voy nada más pero vamos, me invitó a reflexionar y me dijo, mira, Oscar, tú has sido educado en una educación occidental, no oriental y tal, y me dice, si quieres, hazlo. Nunca me dijo no me fuera, pero ya tienes tu carrera confirmada, ¿por qué no te esperas un poco?
Y bueno, no sé cómo lo planteó, que me ganó, pues me ganó la carta, pero además me dedicó 3 hojas a renglón seguido y yo dije, este sí me quiere. Bueno, nunca dudé que me quería, pues, pero fue maravilloso y entonces no me fui. Y llegando a México, encontré una fuente de información que me abrió los ojos enormemente y me dio las respuestas. Entonces ya no me tuve que ir a la India. Y entonces por ahí me he seguido el resto de mi vida estudiando y estudiando y estudiando y estudiando sobre el crecimiento personal, el desarrollo humano, sobre cómo ser una mejor persona. Entendí que soy un ser espiritual y que como ser espiritual tengo un cuerpo y no al revés, que es que la mayoría de las veces pensamos que somos un cuerpo y tenemos un espíritu, no. Es a la inversa. Y cuando es así, a mí se me facilitan más las cosas porque entonces encuentro mucho más respuestas. ¿Me explico? Sí, se suele decir que somos seres espirituales con una experiencia material. Exactamente. Así es como lo tengo interpretado y así es como me la he llevado desde entonces. Calcúlale que del 73 a la fecha, 83, 93, 2003, 2013, es que ya van a ser, en el 2023 van a ser 50 años que hice ese viaje. Y la verdad es que mi vida ha sido de mucha plenitud y de mucha, ¿cómo te puedo decir? De mucha satisfacción, claro, no al principio, pero claro, conforme he ido evolucionando, vivo la vida con más plenitud conforme avanzo en ese tema, ¿no? Claro, en ese sentido, la oportunidad de hacer Amway y de caer en el sistema educativo que tenemos, pues sin duda te ha abierto un escenario de posibilidades que son increíbles para las personas que somos grandes buscadores, ¿verdad? Pues claro, una de las peculiaridades del sistema educativo, ya que lo mencionas, es que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar. ¿A qué me refiero? Pues yo, al igual que la mayoría, fui educado con muy buena intención para ser un empleado. Un empleado bien educado, vamos, pues porque de eso se trataba. Yo incluso a veces cuando doy un seminario, le pregunto a la gente estas preguntas como para hacer conciencia. Le digo, a ver, levanten la mano todos aquellos que cuando estuvieron en la primaria les enseñaron a hacer un negocio y a ganar dinero. Y nadie levanta la mano. A ver, levanten la mano todos los que cuando estaban en la secundaria les enseñaron a hacer dinero y a hacer negocios. No, pues ninguno. A ver, levanten la mano los que cuando estaban en la preparatoria, de la misma manera, los invitaron y les enseñaron a hacer negocios y a ganar dinero. Hay uno que otro que levanta la mano y en la universidad igual. Entonces yo le dije, ¿no se les hace curioso que si vas a la escuela a aprender algo que te va a ser importante en la vida, no te enseñen algo tan fundamental como ganar dinero? Y entonces ahí me doy cuenta que que hay una especie, ¿cómo te diré? Esto lo menciona Robert Kiyosaki en su libro, y yo también lo menciono en el libro que yo escribí, que esto fue creado en 1903. John D. Rockefeller, junto con el gobierno de Estados Unidos, crearon el Programa General de Educación, donde se aseguraron que había que educar a la gente que venía del campo y que estaba emigrando a las ciudades por la era industrial que estaba en pleno auge, y se les decía, pues como no sabes, tienes que ir a la escuela, porque no sabían leer ni escribir, la gente venía del campo. Entonces, estuvo muy bien fundamentado, pero queda muy claro y explícito que a la gente se le educaba solo para ser alguien dócil a las instrucciones que les daba el jefe o el dueño de la empresa, nunca para hacer negocios y hacer dinero. Es decir, ellos tenían que ponerse en una posición donde con esa educación podían darles un puesto en una empresa, podían darles responsabilidades, pero nunca se nos enseñó a ganar dinero y a hacer negocios. O sea que no es que sea una casualidad que la gente no sepamos hacer dinero y hacer negocios. Está de alguna manera estructurado desde antes. No quisiera opinar a favor ni en contra, porque a lo mejor en esa época era valioso, pero hoy día siguen educando a la gente de la misma manera. Y ahora, ¿cuántos estudiantes salen de la carrera de la universidad y no consiguen empleo? Porque ya no hay empleos. Entonces, el sistema educativo nos abre un mundo nuevo para aprender a pensar y desarrollar lo que aprendemos en nuestro sistema educativo, que es inteligencia financiera, inteligencia social, inteligencia comercial, inteligencia emocional, y sumado al negocio nuestro hay que desarrollar otra cosa que se llama inteligencia en redes, porque
Hacer el negocio de Amway requiere de cierta inteligencia, que bueno, ya tu línea de auspicio te orienta al respecto, pero dime tú si no es cierto. Si no estructuras tu red de alguna manera, no ganas plata. O si la haces demasiado mal, tampoco ayudas a que crezca. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Exacto. Muy bien. Oye, y te has referido a tu libro. Fíjate que nada más que el título ya es fascinante. Yo he conocido ese libro precisamente hoy. El éxito es un hábito que se aprende, ¿verdad? Una habilidad que se aprende. Una habilidad, perdón, una habilidad que se aprende efectivamente, una habilidad que se aprende. El éxito es una habilidad que se aprende. ¿De qué hablas en ese libro? Mira, el objetivo, aunque todo el libro está hecho con los conocimientos que adquirí en Amway, porque es que lo escribí hace 5 años apenas, Ajá. y yo llevo en Amway, que van a ser casi 28 años. Entonces, aquí hay, por decirlo así, muchos años de experiencia en Amway, muchos años, 20 y pico, ¿no? Entonces, aunque el libro no lo escribí para mercadeo en redes, ni para marketing social o economía colaborativa, sino que lo escribí con la intención de que cualquier persona pudiese lograr el éxito, pero está fundamentado en todo lo que aprendí en Amway, fíjate, todos los libros que escuché, que leí, todos los audios que escuché. Entonces le puse, ¿quieres tener más abundancia? Eso dice el sobretítulo. Luego el título es, el éxito es una habilidad que se aprende. Y luego el subtítulo dice, ¿cómo lograr cualquier cosa que te propongas? Es que este punto es, yo creo que el detonador. Por eso la gente compra el libro, porque te voy a hacer un comentario para que veas de qué se trata el libro y por qué el nombre del éxito es una habilidad que se aprende. Resulta que eh, hay una definición que da Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, donde habla de lo que se llama una persona educada. Sígueme con esta reflexión, una persona educada. Generalmente todos pensamos que una persona educada es aquella que va a la universidad y tal, y que estudió. No, la definición que él da nos ayuda mucho a comprender lo que es una persona educada en esencia. Y dice así, una persona educada no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema. Llámese el médico, abogado, psicólogo, químico. No necesariamente. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Por eso dice, una persona educada no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema. Dice, una persona educada es aquella que ha desarrollado las habilidades y ha adquirido los conocimientos, escucha, para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. ¿Cómo ves? Entonces, el objetivo de una persona educada es alguien que logra lo que se propone, sin afectar los derechos de los demás, porque vamos a ver, si vas a pasar encima de la gente para lograr tus objetivos, eso es un crimen, eso no es verdad. O sea, la clave es lograr lo que te propongas sin dañar a nadie. Ahora, si tú te das cuenta, hay mucha gente en el sentido tradicional educada con una profesión que no tiene necesariamente resultados porque le falta otra educación complementaria. Hay gente que sí tiene una carrera, que sí tiene esa educación complementaria, que es la que obtenemos con el sistema educativo y entonces puede tener el éxito. También, y esto es muy, muy, muy importante, porque hay gente que se mete a Amway y a veces está un poco preocupado, angustiado porque no estudió una carrera, pero es que no es necesario, porque lo que necesita uno en Amway es desarrollar las habilidades, tener los conocimientos para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. Entonces, conozco mucha gente, en mi red tengo profesionistas y tengo gente que no estudió y que tiene niveles de esmeralda y de diamante. Entonces, ¿qué te dice eso? Que no necesitas haber estudiado una carrera para tener resultados en Amway, porque con que tengas las habilidades y los conocimientos son los que te aporta el sistema educativo, bueno, con eso, qué mejor. Con eso no estudiaste una carrera, pero llegas a diamante o más. ¿Por qué? Porque es el punto clave. Entonces eso nos deja 4 combinaciones. El que estudió una carrera, pero que no ha desarrollado las habilidades, ese le va a costar trabajo. El que estudió una carrera y sí desarrolla las habilidades, ahí tienes un buen resultado. Ahora, el que no estudió una carrera, pero sí desarrolla las habilidades, va a tener resultados. Sin embargo, hay gente que no estudió una carrera y tampoco desarrolla las habilidades y Tomás, ese pobre, no va a hacer nada tampoco. Le va a costar mucho trabajo tener resultados. Y te Pero voy a... Sí, dime. no, te iba a decir, perdona que te interrumpa, que me ha gustado sobre todo el hecho de que lo estableces en el título, ¿no? Como una habilidad que se aprende. Es decir, realmente tenemos que aprender a tener éxito.
Fíjate que mi objetivo en un futuro, aunque no tengo una fecha precisa, es escribir otros libros relacionados con una serie que va a llevar el mismo título. Así como el éxito es una habilidad que se aprende, la libertad financiera es una habilidad que se aprende. El marketing es una habilidad que se aprende. Hacer negocios es una habilidad que se aprende. ¿A qué viene eso? Que es que hay que aprender lo que no sabemos. Resulta que a veces no hemos estudiado a los exitosos, y por eso es que escuchamos audios y leemos libros, porque ¿no será que hay algo que no sabemos, que la gente de éxito sí sabe? Entonces hay que estudiar a los que tienen éxito, porque ellos aprendieron algo y por eso tienen esos resultados. Entonces es súper súper específico por qué tenemos que estudiar. En el libro me meto, y si me permites te voy a exponer una reflexión junto con una metáfora, ¿vale? Dice así, si aprendemos de la naturaleza, que se dice que la naturaleza es muy sabia, podemos considerar un árbol que tiene su tronco, a ese le nacen ramas y hojas, y eventualmente en el transcurso del año le salen frutos, ¿vale? Entonces, la naturaleza nos enseña que esos frutos nacen y salen buenos dependiendo de cómo estén las raíces, porque las raíces crean los frutos. Digamos que lo que no se ve es más importante que lo que sí se ve. Digamos que tu mundo interior es el causante de tu mundo exterior, visto desde el punto de vista humano, ¿no? Y el mundo interior, no me vas a dejar mentir, que ya lo platicamos tú como psicólogo, el mundo interior, el mundo interior está formado de las emociones, del mundo espiritual, del mundo mental. Entonces, cuando una persona tiene eso muy complicado, entonces los resultados, el mundo físico está bloqueado en cuanto a los resultados. Entonces, esto lo resumo en mi libro, que por cierto, aquí entre comillas, ya la editorial que me lo publica, se llama Editorial Aguilar, lo acaba de publicar hace un mes como audiolibro. Aparte de ser digital en papel, lo acaba de publicar en audiolibro. Dura 8 horas, pero es que es un placer porque escogieron, no, te es que escogieron a un narrador que lo hace muy bien, vamos, lo hace extraordinario. Pero bueno, ahí concluyo esta reflexión que te acabo de hacer con un concepto llamado el proceso de manifestación, que como su nombre lo dice, es el proceso por medio del cual uno manifiesta lo que quiere o logra lo que quiere. Ese proceso de manifestación aplica para cualquier cosa, evidentemente, aplica para bajar de peso, si quieres, aplica para conseguirse una pareja en caso de que no la tenga alguien, y aplica para ganar dinero y tener resultados. Entonces, te la voy a describir porque creo que esto reforzaría enormemente el sistema educativo y la bendición de estar en un negocio como Amway. Te cuento, si aquí con esta mano derecha mía tenemos los resultados que esperamos, que en el caso de Amway es libertad financiera, calidad de vida, abundancia en todos aspectos, un equilibrio y un balance espiritual, intelectual, en tus relaciones humanas, eres feliz. Bueno, todo ello depende de lo previo que son las acciones, porque las acciones crean los resultados. Ahora, sígueme con esta reflexión. Los resultados de un ser humano, para lo que sea, ahora me voy a concentrar en hacer dinero, porque para bajar de peso, pues puede ser que alguien baje o no baje de peso en los resultados, dependiendo de cómo utilizó el proceso de manifestación. Pero no me quiero desviar a ese tema, porque lo quiero orientar al negocio de Amway, que es, el objetivo es ganar plata, pues, pero ganar plata en una forma equilibrada y balanceada. Entonces, los resultados pueden ser buenos o malos. Esto depende de las acciones. Hay acciones buenas y hay acciones malas. Si las acciones se aplican adecuadamente, va a haber resultados positivos. Si las acciones se aplican negativamente, pues va a haber resultados negativos. Entonces, sígueme con esto. Los resultados son producto de las acciones. Las acciones son producto de los sentimientos, sígueme. Y los sentimientos los hay positivos y los hay negativos. Los pensamientos negativos son el miedo, la duda, la incertidumbre, el enojo, los celos, cualquiera sentimientos negativos, obviamente van a provocar acciones negativas que van a dar resultados negativos. Entonces,
tan simple como el enojo. Si yo voy en mi vehículo, en mi auto, y me enojo con alguien en la calle y me bajo con un desarmador a tratar de matarlos a los de enfrente y del otro auto se bajan 4 muchachos jóvenes que vienen del gimnasio con unos brazos enormes y me ponen una golpiza tremenda. Entonces, ahí está el ejemplo. El resultado fue una golpiza. ¿Por qué? Porque mis sentimientos de enojo provocaron acciones de violencia y entonces me gané como resultado una golpiza. Pero también aplica para el miedo. Si yo tengo miedo, no hago acciones porque las acciones son paralizadas por el miedo. Entonces, cuando la gente tiene miedo de invitar gente al negocio, tiene miedo de vender productos, porque el miedo lo paraliza, no hay acciones y por lo tanto no hay resultados. Pero ¿qué tal si los sentimientos son de entusiasmo, son de fe, son de alegría? Entonces, estos obviamente influyen en las acciones y las acciones en los resultados. Ahora sígueme con el proceso de manifestación. ¿Qué precede a los sentimientos? Los pensamientos. Y los pensamientos que te llevan a los sentimientos, que te llevan a las acciones y que te llevan a los resultados, los pensamientos pueden ser positivos o negativos. En términos común y corrientes les llamamos pensamientos, por ejemplo, alguien que es positivo y alguien que es negativo. Los pensamientos positivos provocan sentimientos positivos, acciones positivas y resultados positivos. Pero si los pensamientos son negativos, van a generar sentimientos negativos, acciones negativas, y entonces la gente podrá decir, bueno, ¿y por qué no llego a diamante? Pues es que tienes que revisar tus pensamientos. Y con este comentario final, cierro el razonamiento del proceso de manifestación que dice, hay algo que precede a los pensamientos. ¿Y qué es lo que precede a los pensamientos? La programación que tenemos. Y este es el punto. Cuando nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos, por decirlo así, sin ninguna programación. Pero conforme nos vamos integrando al mundo, ¿quiénes son los primeros que nos programan? Nuestros padres, luego nuestros abuelos, nuestros hermanos, los amigos de la escuela, los líderes religiosos, la cultura, la televisión, los medios. O sea, uno se va programando. Ahora, la programación obtenida tiene 2 variables, programación positiva y programación negativa, o programación empoderante y programación no empoderante. Por lo tanto, la programación empoderante provocará pensamientos positivos, sentimientos positivos, acciones positivas y resultados positivos. Pero la programación no empoderante va a provocar una serie de problemas en el proceso de manifestación que hará que no tenga los resultados. Por eso es tan claro que si alguien no tiene los resultados que quisiera, lo más seguro es que tiene una programación no empoderante. Y te pongo un ejemplo. Hay gente que cree que el dinero es el origen de la maldad. Hay gente que cree que el dinero es malo. Hay gente que cree que no se puede ser rico y espiritual. Bueno, mientras esa persona tenga esas limitaciones en cuanto a generar dinero, pues no lo va a poder tener. Entonces, ¿por qué el sistema educativo nos cambia la vida? Porque te ayuda a cambiar el chip, te ayuda a pensar con pensamientos o programaciones empoderantes que te lleven por el proceso de manifestación para tener los resultados de la abundancia que todo el mundo quiere, porque al final todo el mundo queremos ser diamantes y diamantes ejecutivos y nosotros, mi esposa y yo, que ahora que somos dobles diamantes, tú no te imaginas, recién regresamos de un viaje, claro, se vino la pandemia, pero nos fuimos el 11 de diciembre, toda la familia junto, 15 personas. Viajamos de Orlando, que fue el seminario de liderato de Amway, viajamos a Londres, rentamos 3 camionetas o 3 furgonetas, como les llaman ustedes, una solo para meter las 32 maletas que llevamos y las otras para transportar gente. Pues viajamos por toda Inglaterra, luego fuimos a Escocia y luego de Escocia viajamos a Irlanda del Norte, de Irlanda del Norte viajamos a España, en España fuimos al sur, a Sevilla, que no lo conocía parte de la familia, otra familia se dispersó, luego nos volvimos a ver en Orense, que es Galicia, que es de donde mi esposa y mi cuñada son, y ahí celebramos el Año Nuevo. Luego de ahí regresamos a Madrid, nos fuimos a Finlandia. En Finlandia estuvimos conociendo la capital y luego volamos a una ciudad que se llama Rovaniemi, que está en el Polo Norte, porque queríamos conocer las auroras boreales. Mi esposa Mari, ella que era uno de sus sueños, conocer las auroras boreales. Pues tuvimos la suerte de que el día que fuimos al tour, nos tocaron las auroras boreales más maravillosas que te puedes imaginar. De ahí nos bajamos a Estonia. De Estonia fuimos a San Petersburgo.
en Rusia. Luego de San Petersburgo regresamos a Estonia. De Estonia nos fuimos a Letonia. De ahí nos fuimos a Lituania. Luego nos fuimos a Polonia, a Varsovia. Ahí terminó, digamos, el viaje, que duró 40 días. Volamos a Londres y de Londres a Orlando y Orlando a México. ¿Tú te imaginas? Toda la familia junto 40 días. ¿Cuándo? Con las farmacias que abrían los 365 días del año, podíamos viajar toda la familia juntos, porque obviamente hoy hay plata para viajar y tiempo, y el negocio no nada más no disminuyó, sino que creció mientras estuvimos de Y en viaje. esta ocasión me imagino que habrás viajado sin la guitarra, ¿no? Ya no era necesario pararme las esquinas. Qué diferente es viajar cuando tienes la posibilidad de viajar con todos los recursos a tu disposición. Claro, y te puedo decir, ahora con toda la tecnología, bueno, pues si yo tenía que hacer pagos bancarios o cualquier cosa, el bono de Amway llega cada mes y con esa plata yo hacía los pagos correspondientes y bueno, teníamos las tarjetas de crédito. O sea, espectacular. O sea, fue un viaje, te cuento. Yo soy, desde que estaba soltero, un viajador obsesionado por conocer el mundo, ¿no? Bueno, pues antes de este viaje, yo conocía 93 países y ahora le sumé 5 más, que fueron, de los 11 países que visitamos ya conocía yo 6, solo me faltaban, de esos, me faltaban 5, que fueron Irlanda del Norte, que no la conocía, Finlandia, que no la conocía, Estonia, Letonia y Lituania. Con eso sumé 5 y terminé el 98. Y te cuento que mi meta, bueno, ya no sé ni qué decir, pero mi meta era llegar a los 100 países en el 2020. Pero con este follón que estamos viviendo, claro. Amway tuvo que posponer el viaje a Marruecos. Ya teníamos apartados hoteles y tours 2 semanas en Egipto. De Egipto volaríamos al Club de Diamantes y Diamantes Ejecutivos en Marruecos. Y bueno, con eso completaba yo los 100 países. Pero entonces Amway nos avisan que se tiene que posponer. Lo pospone para diciembre. Y yo digo, ay, justo. Pues no, ya nos avisó que va a ser hasta marzo del 2021. Entonces ya no sé qué voy a hacer porque yo mi meta es 2020 tener 100 países. Cada vez que me voy a Cuba, que no lo conozco, que me queda aquí cerca. Y algún otro país. Entonces vas a Egipto el año que viene. El año que viene, te cuento, Amway va a juntar los 2 viajes de diamantes, pues porque se le encimaron. Entonces, Amway tenía planeado la India para el 2021, pero la India es un poquito incierto el tema de la pandemia y prefieren asegurarse que no pase nada. Entonces, el viaje va a ser primero Marruecos y después Portugal, que está ahí pegadito. Y ese va a ser el siguiente viaje, claro, con todas las, o sea, son 5 días, bueno, 5 días para los diamantes y para los diamantes ejecutivos superiores, 6 días en Marruecos y luego otros 6 días en Portugal. Y yo antes de llegar a Marruecos me voy a Egipto 2 semanas con Mari a hacer unos viajes por el río Nilo y todo y conocer las pirámides, bueno, todo lo que se pueda conocer allá. Entonces, a mí me llevará ese viaje, que te puedo decir, 20 y tantos días, ¿no? Se puede decir. Y entonces ya estaré cumpliendo mis 100 países, porque, claro, Portugal ya lo conozco, ¿no? Muy bien. Dime una cosa, con tanto viajar y habiendo sido incluso instructor de yoga, que creo que has sido, ¿has conseguido ya dominar ese guerrero? El tema del yoga, aunque lo respeto mucho, ya lo puse en una fase previa de mi educación. Ahora he llegado a la conclusión de que cuando externo mi mundo interior, de alguna manera, profesionalmente hablando, puedo encontrar respuestas con más eficiencia. Pero eso sería meterse en otro tema. El guerrero del que hablas, yo utilizo la definición de los guerreros samurái, de lo que es un guerrero, y incluso doy una conferencia que se llama Las cualidades de un guerrero, ¿no? Y en esas cualidades de un guerrero, primero defino que un guerrero es alguien que se conquista a sí mismo. Fíjate, no es alguien que se agarra a golpes con alguien con una espada, ¿no? Un guerrero es alguien que se conquista a sí mismo. ¿Y te conquistas a qué? Es que los seres humanos a veces nos saboteamos nosotros mismos. Y ya que lo mencionas, te puedo compartir, si me permites, algunas cualidades del guerrero. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, bien, no te preocupes, no te preocupes. Vale. Las cualidades de un guerrero
están muy justificadas y hay que desarrollarlas, porque es que si no las desarrollamos, entonces la gente no logra nada. Al no conquistarse a uno mismo, la vida es un problema eterno. Entonces, por ejemplo, la primera cualidad de un guerrero es que un guerrero actúa a pesar del miedo. O sea, ¿qué quiere decir? El miedo existe, ni tú ni yo nos lo podemos quitar, pero ante el miedo, dice Harbecker en su libro, en su libro, ¿cómo se llama? Bueno, en su libro Harbecker, el autor, ahorita me acuerdo, dice, los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres se paralizan ante el miedo. O sea, es que los dos sienten miedo, pero ¿por qué los ricos se vuelven ricos? Porque a pesar del miedo actúan. O sea, a pesar del miedo, un empresario Amway, a pesar del miedo da el plan, a pesar del miedo invita gente, a pesar del miedo vende productos, a pesar del miedo hace el negocio, pues da miedo sí, pero se conquista a sí mismo superando el miedo, porque bien lo decían algunos autores, atrás del miedo está el dinero. Entonces hay que superar el miedo para lograr la plata, ¿no? Entonces esa sería una cualidad. Otra cualidad de un guerrero sería que un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea necesario, no lo que pueda, escucha. Y claro, siempre y cuando sea honesto, porque si no sería... Pero estar dispuesto a hacer lo que sea necesario es fundamental. Yo una vez le iba a dar el plan de Amway a una persona que está a 45 minutos de mi casa, acá en la Ciudad de México. Y no sé si ustedes saben, pero la Ciudad de México, que es tan grande, tiene un programa de automóviles que no circulan una vez a la semana o dos veces a la semana según la antigüedad del auto, ¿no? Entonces, este personaje que le iba yo a dar un plan a 45 minutos, ya estaba yo confirmando la cita con él. Yo le hablé un lunes y nos íbamos a ver el jueves siguiente a las 4 de la tarde. Y ya para despedirme le digo, bueno, nos vemos a las 4 el próximo. Me dice, no, ¿no qué? No puedo. ¿Cómo que no? No, ¿por qué? El jueves no circulo. Coño, ¿cómo no circula? ¿Este se cree auto o qué? Él sí circulaba, su auto no circulaba, pero él sí circulaba, podía haber tomado un taxi o un Uber o cualquier. Bueno, el tipo, nomás no hubo forma de que lo convenciera, no circulaba el jueves. Yo ya no le quise dar el plan, porque dije, este no es un guerrero, este no está dispuesto a hacer lo que sea necesario, nomás lo que pueda. Entonces, sí me explico con el ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí. Un empresario Amway que quiere llegar a diamante tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario y no lo que pueda. Otra cualidad de un guerrero es que un guerrero hace todo al 100%. Y cuando digo al 100%, es al 100, no al 97 ni al 98. Yo pongo este ejemplo de que una persona tiene que nadar una piscina 100 metros y para poder salir de ella. Y si no se hunde porque tiene 20 metros de profundidad. Entonces, si logra nadar 99.9, pues le faltó un centímetro. Y con ese centímetro se hunde y se ahoga y se muere. O sea, que no es cuestión es que ya casi le llegué, es que estuve muy cerca. Igual si nada, 99.99 le va a faltar un milímetro, pero no alcanzó la orilla y se hunde y se muere y se asfixia en el agua. Entonces, o es con todo o es con todo. No hay otra. En el negocio de Amway es igual. Si vas a hacer el negocio de Amway, escucha un audio diario. Desplaza la cantidad de puntos que tu línea de auspicio te recomiende cada mes y no dejes de hacer eso porque si no el negocio no tiene sentido. Hay que mover los productos, pase lo que pase. Una cantidad, por ejemplo, en México, que es diferente a España, movemos 300 puntos en toda Latinoamérica. O más, obviamente, pero nunca hacemos menos de 300. Yo desde hace 28 años que empecé a Amway, nunca he hecho menos de 300 puntos. O sea, yo me puse, junto con mi esposa, hicimos la idea de hacer todo al 100%. Entonces, escuchamos un audio diario, leemos 20 minutos diarios un libro positivo. Nunca fallamos a los eventos de capacitación. Es decir, nunca dejamos de dar un plan todos los días. ¿Por qué? Porque es que si no, ya no haces todo al 100%. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué no llego a diamante? A ver, haz un análisis. Das planes todos los días, escuchas audios, lees libros. Ahora, si me da tiempo, y recuérdame, y si no, viene en el libro, hay un tema que abordo que se llama el índice de enseñabilidad, pero no me quiero distraer hasta no terminar más las cualidades de un guerrero. Otra cualidad de un guerrero, aparte de hacer todo al 100%, es que un guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo. Fíjate el tema. El estado de ánimo de la mayoría de la gente lo pone como una justificación. Ay, es que no dormí bien, es que no he desayunado, es que no he comido.
es que estoy enojado con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos, o es que hace mucho calor, o es que hace... Bueno, vamos a ver. Un guerrero, y yo me hago este ejemplo, digo, si yo estuviera en una batalla y ando peleando contra el enemigo, y vamos a suponer que, estoy hablando de la historia, hace muchos años cuando no había electricidad y tal, y entonces, ¿qué hacían los ejércitos? Bueno, se reculaban a sus campamentos por la noche para volver a pelearse el día siguiente, porque no habían terminado, ¿no? Entonces, imagínate que se van a su campamento y duermen los guerreros, y de repente el vigía sale con la trompeta, levántense que ahí viene el enemigo, a las 5 de la mañana, ¿no? Y uno de los guerreros le dice al vigía, ¿sabes qué? Dile al enemigo que se espere porque no dormí bien. Estoy adolorido de los golpes de ayer. O sea, un guerrero no puede asumir ese punto de vista porque entonces acaban con él. Es decir, el estado de ánimo es un pretexto que la mayoría de la gente pone. Mira, yo una vez hice una exposición fotográfica porque me gusta la fotografía y para no hacerla larga, no dormí 3 días para poderla terminar. Y es que tuve una serie de retos que nunca me imaginé que se fueran a presentar. No dormí el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Y el jueves hice la exposición con los medios y la prensa en el Seguro Social de México y no me pasó nada. O sea, no dormí por primera vez. Digo, no es algo que recomiende, pero haz de cuenta que yo dije, si no hago la exposición con la calidad que esperan de mí, pues soy un traidor de la confianza que me dieron. No dormí, pero no dormí nada. O sea, sí me metí toneladas de café, vitaminas y tal. Perdón, pero, pero no dormí porque el estado de ánimo no debe de ser algo que imposibilite las acciones de un guerrero. O si no, pues entonces no eres un guerrero. Y entonces la gente que no es un guerrero, pues se le va a complicar mucho tener resultados en la vida, ¿no? Otra cualidad de un guerrero es que un guerrero no pone ningún... Es más grande que cualquier obstáculo. Y eso es importante saberlo, porque los obstáculos se van a presentar. Pero hay gente que ve un obstáculo y deja que el obstáculo lo venza. Bueno, un guerrero ve el obstáculo, lo evalúa y dice, ok, este obstáculo lo puedo resolver con los conocimientos que tengo. Y si no va, se educa, se capacita y entonces regresa a superar el obstáculo. Pero la mayoría de la gente lo que hace, no, está re grande el obstáculo y abandona, ¿sí me explico? Entonces, este tipo de mentalidad de un guerrero, creo que la debe de tener un empresario Amway, o es muy complicado que logre tener los resultados en Amway, porque es que Amway no es que sea complicado, el complicado es uno. Por eso tú abordaste el tema, porque el problema del ser humano es que uno se sabotea a sí mismo, uno no se conquista a sí mismo. Al no ser un guerrero, uno mismo se bloquea y entonces no logra, perdón, los resultados que quisiera obtener. Bueno, con eso ya acabé. Muy bien. Oye, veo que, Óscar, que eres una persona apasionada, que tienes grandísimas inquietudes, pero al mismo tiempo tienes muchísimas respuestas para esas inquietudes, ¿no? Me imagino que al final el estilo de vida que has llevado desde que eres diamante, pues habrá favorecido que efectivamente hayas podido encontrar, hayas podido salir al encuentro de tu vida, incluso de ti mismo y que te hayas encontrado. Bueno, desde luego que ha ayudado, definitivamente. El sistema educativo, eh, siempre se ha dicho que si sigues pensando de la misma manera que has estado pensando, seguirás teniendo los mismos resultados. Entonces, volvemos a lo mismo del proceso de manifestación. Los resultados son consecuencia de nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar está íntimamente relacionada con la programación que tenemos. Y mientras la programación no esté ajustada en nuestro beneficio, pues seguiremos teniendo los mismos resultados. Entonces, es muy fácil saber dónde están las respuestas. Si los resultados no se han obtenido, es que la programación tiene todavía algunos elementos que hay que cambiar. Y de ahí, si quieres, salto al concepto del índice de enseñabilidad y ya con esto me imagino que estará terminando el tiempo, no lo sé, pero el índice de enseñabilidad, que es un concepto que también manejo en mi libro, tiene dos variables. Chécate esto, dos variables, la voluntad de aprender y la voluntad de cambiar, que son dos elementos que se complementan. Entonces tú te puedes, o tú o cualquiera de las personas que nos están escuchando, pueden calcular su índice de enseñabilidad y dependiendo del resultado que tengan, las probabilidades de éxito aumentan. Me explico. Si la voluntad de aprender la pusiésemos calificar del 0 al 10,
una persona tiene una voluntad de aprender o de 10, o de 9, de 8, de 7, o de 6, o de 5, o de 0. La voluntad de aprender es esa disposición de aprender nuevas cosas que van a contribuir a cambiar tu programación, ¿sí me explico? Y te van a dar elementos para saber más. Bueno, la voluntad de aprender implica sacrificio, implica esfuerzo, implica, bueno, dejar de ver televisión pues, por ponerte a leer los libros. ¿Sí? Y aplica para lo que sea, no nada más para Amway. Una persona que quiere aprender un idioma, pues tiene que disciplinarse para aprender el idioma y tiene que ir a clases y a estudiar y tiene que guardar plata para poder pagar sus cursos, porque si se lo gasta todo en otra cosa, después ya no va a tener para pagar la escuela. O puede ser para tomar clases de golf o clases de tenis. Pero en este caso, en el negocio de Amway, uno tiene que tener una voluntad de aprender muy grande para aprender el negocio y para aprender cómo desarrollarse como persona. Pero lo tienes que combinar con la voluntad de cambiar, que es la otra variable. Yo conozco gente que tiene una voluntad de aprender muy grande, pero no está dispuesta a cambiar. Y si no hay voluntad para cambiar, entonces la gente sigue siendo la misma persona. Y me explico. Para poder hacer el cálculo del índice de enseñabilidad, uno multiplica la voluntad de aprender, que está entre el 0 y el 10, por la voluntad de cambiar, que está entre el 0 y el 10. Entonces me explico. Si una persona tiene 10 de voluntad de aprender, pero tiene 0 de voluntad de cambiar, 10 por 0 queda 0. Pero una persona que tiene 5 de voluntad de aprender y 5 de voluntad de cambiar, 5 por 5 te da 25. Bueno, estás bajo, pero por lo menos ahí vas. Entonces, ¿cuál sería el ideal? La voluntad de aprender de 10 y la voluntad de cambiar de 10, porque entonces 10 por 10 da 100. Entonces, una persona que tiene un índice de enseñabilidad muy alto tiene muchas probabilidades de tener resultados. La gente lee libros, pero ¿cuándo sabes algo? No cuando lo lees, lo pudiste haber leído, lo escuchaste, lo viste en un video. ¿Cuándo sabes algo? Cuando lo vives, cuando lo aplicas. Saber algo y no aplicarlo es como no saberlo. Entonces, la voluntad de cambiar implica cambiar hábitos, cambiar maneras de pensar, cambiar comportamientos, incluso maneras de hablar, disciplina. Es decir, si la gente no ha tenido los resultados que quiere tener, es porque seguramente no ha cambiado comportamientos, hábitos, maneras de pensar que no son empoderantes. En el momento que las cambia, su voluntad de cambiar obviamente se incrementa y las probabilidades de éxito, bueno, se van al cielo. ¿Me explico? Bueno, Óscar, ahora sí que estamos ya terminando, nos quedan apenas 5 minutos. Yo estaría escuchándote horas y horas, porque de verdad que es apasionante escucharte. Sin duda me has despertado el interés por ese libro, ¿no? El éxito es una habilidad que se aprende. Dentro de poco lo podremos ver aquí en esta estantería, porque sin duda me parece un libro interesante. Dime ya para terminar, ¿qué significa para ti ser diamante? Bueno, pues ya te comenté cuando mi esposa y yo llegamos a Diamantes, porque es que los dos hicimos el negocio juntos, y aunque al principio tuve muchas dudas, incertidumbre, que además es lógico, porque el negocio de Amway era demasiado bien, demasiado bueno para ser verdad. Llegamos en 2 años y 3 meses a Diamante, y eso obviamente nos cambió la vida. El proceso tuvo que tener ciertos ajustes. Yo me peleaba mucho con Mari porque al ser mi socia en Amway y teníamos puntos de vista, se nos ocurrió inventar un proceso llamado la Junta de Corrección y Mejoramiento del Negocio, así le llamamos. Era todos los miércoles en la noche después de dar el plan, nos íbamos a comer tacos. Acá en México se comen tacos, allá se comen tapas, pero acá se comen tacos. Y los tacos nos íbamos a un lugar público donde no nos podíamos pelear ni gritar en público, entonces habíamos acordado anotar todas nuestros puntos de vista diferentes en una carpeta, en una hoja. Y el día miércoles era cuando la junta de consejo se reunía para resolver. Entonces, nunca nos agredíamos en la semana, sino hasta ese momento era cuando abordábamos el tema. Bueno, llegar a Diamante, pues fue una bendición porque la combinación de tiempo y dinero fue algo extraordinario. Yo vendí la segunda farmacia la vendí antes, pero primero vendí mi negocio de bienes raíces, me deshice de él vendiéndoselo a otra empresa de bienes raíces, y luego vendí mi farmacia cuando ya éramos esmeraldas y ya teníamos un ingreso que superaba
de forma muy importante los ingresos de los bienes raíces y de la farmacia. Entonces, le dimos muy duro, llegamos a diamante, y luego llegamos a diamante fundador, a diamante ejecutivo, a doble diamante, y bueno, llegar a diamante pues es una vida completamente diferente, y como muchos dicen, y creo que tiene mucho que ver, no es tanto que llegues a diamante, sino la persona en la que te conviertes, pues, porque entonces es la suma de experiencias, la suma de conocimientos y la aplicación de los mismos para tener los resultados que uno quiere. Porque, ¿por qué no soy todavía triple diamante? Bueno, porque hasta ahora mi desarrollo ha llegado a doble diamante, que no es que me queje, déjame que te diga, pero sigo trabajando para ser el triple, luego el corona, luego el embajador corona, que es la meta, porque al final ya no es tanto la plata que vas a ganar, sino el número de personas que ayudas. Y yo creo que ahí es donde amarra todo. Llega un momento que ya no pienso en mí. Yo tengo a mis 3 hijos involucrados. Mariana es Esmeralda, Paola es platino fundador y Tony, mi hijo, con su esposa, son platinos fundador Rubí. Y te hago esta aclaración porque cuando yo llegué a Diamante, mi hijo Tony tenía 4 añitos, Paola tenía 7 y Mariana 9. Y ellos vivieron en el ambiente y cuando se hicieron adultos, ellos fueron los que nos pidieron meterse a ambos y nosotros no los obligamos. Ellos vieron un estilo de vida, viajaron por todo el mundo con nosotros, dijeron, esto que hacen mis papás se ve bueno. Y ahora lo hacen y son unos verdaderos apasionados del negocio y van por los niveles más avanzados, ¿no? Entonces, eso con respecto a mis hijos, pero no sabes de cuántos amigos me he hecho en las redes. Yo tengo miles de empresarios Amway en mi red y he adquirido un cariño por todos ellos porque en la medida en que ellos crecen, crece su negocio y obviamente su vida se ve mucho más favorecida, ¿no? Pues Óscar, encantado de escucharte, ¿no? Me queda claro que has llevado y que llevas y que llevarás una vida apasionante. Has plantado un árbol, imagino, has escrito libros y has tenido hijos, por lo tanto tienes ya perfectamente un legado terminado, pero por encima de todo, para lo que nos respecta, ¿no? Tienes un maravilloso legado en forma de discurso, de mensaje, de que es posible ser diamante, de que es posible salir al encuentro de la vida que uno quiere, que es posible dominar a ese guerrero y que la vida que todos queremos está ahí esperándonos. Así que si quieres, solamente en un minutito que nos queda, danos la última frase, la última idea, ese frasco de las esencias y nos despedimos. Mira, hay una frase de la filosofía Zen que dice así, lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y ahí donde estás ahora puede ser bueno, puede ser regular, puede ser malo. Pero si quieres estar aún mejor, tienes que ser un mejor tú. En la medida en que uno crece, su ingreso crece. En la medida en que uno crece, su felicidad crece. Entonces yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Depende de uno. Mientras uno sea una mejor versión de sí mismo cada vez y sin nunca pensar que uno es el producto terminado, pues en ese orden de ideas es como uno podrá tener cada vez mejores resultados en su vida. Y en Amway, obviamente, ¿no? Muy bien, Óscar, pues muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, por compartir tu historia, por compartir con nosotros ese libro, ¿no? El éxito es una habilidad que se aprende, sin duda un libro recomendable. Muchísimas gracias a Luis Collantes, a Adexe por los flyers, a Carmen por el soporte que nos hace. Muchísimas gracias a todos los que participáis y participamos en esta iniciativa. Y Óscar, encantado de haberte conocido, de que hayas compartido con nosotros este ratillo, porque sin duda Luis siempre acierta y tu historia es una historia digna de ser contada. Luis y Ana Collantes, gracias por la confianza. David, gracias por la confianza. A todos por el apoyo de permitirme compartir con ustedes. Y hasta la próxima y nos veremos en el Club de Diamantes, como decimos, ¿no? Sin duda, un fuerte abrazo.